Gente, antes de empezar con el video te recomiendo que mires el video completo y que sigas todos los consejos que yo te doy, así puedas mejorar al 100% tu sensibilidad en el dispositivo iPhone. ¿Qué onda, gente de YouTube? Si andas buscando una buena sensibilidad así como la que ves en el video para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para cuentas principales, los invito a que miren el video completo y que sigan todos los pasos a la perfección, ya que en este video te estaré enseñando la mejor forma para mejorar tu sensibilidad y para elevar tu porcentaje de disparo a la cabeza. Recuerden muy bien que este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Solamente son optimizaciones y mejoras a la sensibilidad mediante archivos DNS y archivos puntuación. Con este método notarás mejoras tanto en los FPS y también una mejora en el aim a la cabeza. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si no lo hiciste y que active la campanita de notificaciones. También te invito a que dejes un comentario positivo, así me sigue motivando a traerles más contenido como este, totalmente gratuito y mejorado. Por último, te invito a que dejes un hermoso me gusta en este video. Si este video supera la meta de 350 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones mejoradas y totalmente gratuitas. Por último, si conoces a alguna persona que juegue en dispositivos iPhone, ya sea un amigo o algún compañero de tu clan, invito a que compartas este video, así llegamos a más personas. Sin más nada que decirles, empecemos con los pasos. Bueno, gente, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es entrar al comentario fijado. Ahí estarán los links de descargas totalmente directos. Como primera opción te voy a dejar un link de Telegram totalmente directo. Ustedes solamente ingresan al link, aquí les aparecerán los archivos de este video, solamente descargan cada uno de ellos, luego de eso lo presionan, le dan en compartir y le dan en guardar en archivos. Aquí recuerden muy bien que los archivos DNS como puntuación siempre deben ir en el apartado de iPhone, así a la hora de la instalación de los archivos no tengamos ningún error o incompatibilidad. Bueno, gente, como segundo método de descarga les voy a dejar un link totalmente directo mediante Mediafire. Ustedes solamente ingresan a ese link, le dan en el botón azul de descargar, luego de eso le dan en descargar de nuevo y automáticamente el archivo se guardaría en el apartado de descargas. Bueno, si ustedes utilizaron el método de Mediafire, le va a quedar un archivo .zip como este. A este archivo lo presionamos, le damos en transferir y lo movemos al apartado de iPhone. Así como dije anteriormente, los archivos deben estar en el apartado de iPhone, así no tengan ningún error o incompatibilidad. Una vez hecho eso, presionamos el archivo, le damos en descomprimir y nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estarán los archivos que utilizaremos en este video. Antes de empezar con la instalación de cada uno de los archivos, vamos a entrar a lo que es configuraciones. Una vez dentro de configuraciones, entramos a general y entramos a VPN. Aquí, como consejo que yo les doy, es que ustedes, si tienen algún archivo anterior o de otro creador instalado como DNS, lo eliminen. Así, de esta manera no tienen ninguna incompatibilidad con el archivo que vamos a instalar en esta ocasión. Este paso es sumamente importante, así no se mezclen las configuraciones de otros archivos que tal vez nos afecten a la instalación del nuevo. Bueno, una vez dicho eso, ahora sí, entramos a la carpeta que descomprimimos, presionamos el certificado, nos saldrá este cartel, le damos en cerrar, ahora sí nos dirigimos a configuraciones y nos tendría que aparecer de esta manera. Aquí presionamos el archivo, le damos en instalar, aquí nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Bueno, gente, en este caso solamente sería este archivo el único que tienen que instalar para mejorar su sensibilidad.
Ahora, como segundo paso, vamos a instalar lo que sería el archivo puntuación. Este es sumamente importante instalarlo, ya que este archivo te va a mejorar lo que sería la sensibilidad y también un poco el no recoil dentro del juego. Para eso ingresamos a accesibilidad, luego de eso entramos a voice over, entramos a verbosidad y por último entramos a puntuación. Como les dije anteriormente, si ustedes tienen algún archivo anterior en lo que sería puntuación o de otro creador, solamente los eliminan, así no tienen ninguna incompatibilidad con el archivo nuevo que vamos a instalar. Bueno, una vez dicho eso, presionamos en importar y aquí seleccionamos el archivo puntuación. Esperamos a que cargue. Aquí puede ser que ustedes tengan algún error o incompatibilidad si ustedes tienen un iPhone 7 o iPhone 8. Tal vez el apartado de configuraciones se les cierre automáticamente. Ustedes solamente vuelven a ingresar a configuraciones y lo instalan de nuevo. Bueno, una vez ya instalado lo que sería el archivo puntuación, entramos donde dice grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás hasta el apartado de Voice Over. Aquí entramos en actividades y aquí tendríamos que crear una nueva actividad. Si ustedes tienen alguna actividad anterior, solamente la eliminan y añadimos una nueva. Aquí colocamos todo al máximo, donde dice puntuación, seleccionamos el archivo que acabamos de instalar hace unos segundos. Luego de eso, donde dice estilo de tecleo, lo colocamos en táctil directa y donde dice estilo de navegación, lo colocamos en sencillo. Una vez hecho eso, deslizamos hacia abajo, entramos donde dice Apps y aquí tenemos que seleccionar lo que sería el Free Fire. Regresamos hacia atrás, entramos en contexto y aquí lo colocamos en código fuente. Bueno gente, una vez ya hecho eso, ya estaría totalmente instalado lo que sería la sensibilidad tanto DNS como puntuación. Lo siguiente que tenemos que hacer como paso importante es reiniciar el dispositivo iPhone. Este paso es el más importante, así toda la configuración que acabamos de instalar se actualice y quede a la perfección. Bueno gente, una vez ya reiniciado el dispositivo, entramos a lo que sería el Free Fire. Una vez dentro del juego, si ustedes quieren notar un mayor cambio en lo que sería su sensibilidad, yo les recomiendo que utilicen lo que serían los gráficos en estándar, ya que yo lo estuve probando en estándar y doy todos los tiros a la cabeza. También te paso a mostrar la sensibilidad y el botón de disparo. Y como último consejo es que ustedes prueben esta sensibilidad en lo que sería entrenamiento. Practiquen el movimiento del dedo, ya que esto no es un hacks, no es un autoapuntado, solamente son optimizaciones y mejoras, pero recuerden muy bien que instalando los archivos de este video van a generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Y bueno gente, espero que les haya servido mucho de ayuda esta nueva sensibilidad. Yo la verdad la estuve probando y es una de las mejores que me funciona a mi dispositivo iPhone. Con esta sensibilidad yo genero todos los disparos a la cabeza. Espero que a ustedes les funcione de la misma manera. Sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video.